En los archivos secretos del Vaticano, entre pergaminos que jamás verán la luz pública, existe una carta que Ignacio de Loyola escribió en sus últimos días. Una confesión que nunca llegó a su destino y que permanece sellada bajo el más absoluto silencio. ¿Qué pudo haber descubierto el fundador de la Compañía de Jesús sobre María Magdalena, que resultó tan peligroso como para ser ocultado durante siglos? La respuesta yace en las profundidades de una revelación que podría desmoronar los cimientos mismos de la fe occidental, porque Loyola no solo encontró evidencias de que María Magdalena no era la prostituta arrepentida que nos vendieron, sino que descubrió algo mucho más perturbador. Era la verdadera sucesora espiritual de Cristo. La historia comienza en 1556, cuando Ignacio agonizaba en su celda romana, consumido por fiebres que los médicos no lograban explicar. Sus visiones, que durante décadas habían guiado la formación de los jesuitas, se intensificaron hasta convertirse en revelaciones que lo aterrorizaban. ¿Cómo es posible que un hombre que había dedicado su vida entera a servir a la Iglesia llegara a cuestionar sus dogmas más sagrados? Durante sus últimas semanas, Loyola experimentó lo que él mismo describió como encuentros directos con la Magdalena, visiones donde ella le revelaba verdades que contradecían todo lo que había aprendido sobre su figura. En estas apariciones místicas, María Magdalena no se presentaba como la pecadora redimida de los evangelios canónicos, sino como una mujer de conocimiento profundo, poseedora de enseñanzas secretas que Cristo le había transmitido en privado. ¿Por qué la Iglesia primitiva decidió transformar a una discípula privilegiada en una prostituta arrepentida? La respuesta que Loyola recibió en sus visiones era devastadora, porque María Magdalena había sido elegida por Jesús como la portadora de su mensaje más íntimo, un mensaje que amenazaba la estructura patriarcal que los primeros padres de la Iglesia estaban construyendo. Los escritos privados de Ignacio revelan que durante sus ejercicios espirituales más profundos no solo veía a Cristo crucificado, sino que percibía la presencia constante de una mujer que permanecía junto a él cuando todos los demás habían huido. ¿Quién más que María Magdalena habría tenido el valor de permanecer al pie de la cruz mientras los apóstoles se escondían por temor? Pero lo que más perturbaba a Loyola era la certeza creciente de que esta mujer no era simplemente una testigo del sacrificio, sino la depositaria de un conocimiento que cambiaría para siempre la comprensión del cristianismo. En sus meditaciones sobre los evangelios, Ignacio comenzó a notar inconsistencias que nunca antes había percibido. ¿Por qué María Magdalena aparece mencionada por su nombre en todos los evangelios canónicos, mientras que muchos apóstoles permanecen anónimos en algunos relatos? ¿Por qué es ella quien recibe el privilegio de ser la primera testigo de la resurrección, un honor que por lógica debería haber correspondido a Pedro o a Juan? Estas preguntas lo llevaron a una conclusión inquietante. Los evangelios habían sido editados deliberadamente para minimizar el papel de María Magdalena, pero su importancia era tan fundamental que resultó imposible borrarla completamente. La revelación más perturbadora llegó cuando Loyola, en estado de éxtasis místico, afirmó haber presenciado conversaciones íntimas entre Jesús y María Magdalena que nunca fueron registradas en los textos oficiales. Según sus visiones, Cristo no solo amaba a esta mujer de manera especial, sino que le había transmitido enseñanzas exclusivas sobre la naturaleza divina del ser humano, enseñanzas que contradecían la doctrina del pecado original y la necesidad de salvación a través de la Iglesia. ¿Qué habría pasado con el cristianismo si estas enseñanzas hubieran sido preservadas en lugar de ser suprimidas? En sus últimos días, Ignacio escribió frenéticamente sobre lo que llamó el Evangelio perdido de la Magdalena,
un conjunto de revelaciones que según él le habían sido transmitidas directamente por ella durante sus visiones. Este evangelio no hablaba de pecado y redención, sino de iluminación y conocimiento directo de lo divino. María Magdalena aparecía como la primera gnóstica, la mujer que había comprendido que la salvación no venía de fuera, sino de dentro, del reconocimiento de la propia naturaleza divina. ¿Por qué esta versión del cristianismo resultaba tan amenazante para los fundadores de la Iglesia institucional? La respuesta que atormentaba a Loyola era clara. Porque un cristianismo centrado en la gnosis y el conocimiento directo no necesitaba intermediarios, no requería sacerdotes ni instituciones. Si María Magdalena tenía razón, si la salvación residía en el despertar de la conciencia individual, entonces toda la estructura eclesiástica se volvía innecesaria. ¿Acaso no era esta la razón por la cual los primeros padres de la Iglesia habían trabajado tan arduamente para desacreditar tanto los evangelios gnósticos como la figura de María Magdalena? Los archivos jesuitas guardan testimonios de los últimos colaboradores de Ignacio, quienes describían cómo el fundador de su orden pasaba noches enteras conversando con una presencia invisible que él identificaba como María Magdalena. En estas conversaciones, según los testigos, Loyola parecía recibir instrucciones específicas sobre cómo interpretar ciertos pasajes de las Escrituras que hasta entonces había considerado claros. ¿Qué tipo de revelaciones podían ser tan impactantes como para transformar la comprensión teológica de un hombre que había dedicado décadas al estudio de los textos sagrados? Una de las revelaciones más inquietantes que Loyola registró en sus escritos secretos fue la comprensión de que María Magdalena no había sido una prostituta reformada, sino una mujer de alta educación y profundo conocimiento espiritual que había elegido seguir a Jesús porque reconoció en él a un maestro que compartía su visión de la divinidad inherente al ser humano. Esta perspectiva transformaba completamente la narrativa cristiana tradicional. En lugar de una pecadora que encontró la salvación, María Magdalena emerge como una discípula iluminada que comprendió las enseñanzas de Cristo mejor que los propios apóstoles. ¿Por qué los evangelios canónicos insisten en presentarla como una mujer de mala reputación, cuando no existe evidencia textual sólida que respalde esta caracterización? Loyola llegó a la conclusión de que esta distorsión había sido deliberada, diseñada para deslegitimar cualquier enseñanza que pudiera atribuirse a ella. Al convertirla en una prostituta arrepentida, los primeros teólogos cristianos lograron dos objetivos: mantener el modelo patriarcal de autoridad religiosa y desacreditar las tradiciones gnósticas que la presentaban como una maestra espiritual por derecho propio. En sus visiones más intensas, Ignacio afirmaba que María Magdalena le había revelado el verdadero significado de ciertos pasajes evangélicos que la tradición había malinterpretado. Por ejemplo, cuando los evangelios mencionan que de ella salieron 7 demonios, Loyola comprendió que esto no se refería a una posesión demoníaca literal, sino a un proceso de purificación espiritual donde ella había trascendido los 7 niveles de conciencia material para alcanzar la iluminación completa. No resulta sospechoso que esta interpretación, mucho más coherente con las tradiciones místicas de la época, haya sido sistemáticamente ignorada por los comentaristas oficiales. La progresiva revelación que recibía Loyola lo llevaba a cuestionar no solo la interpretación tradicional de María Magdalena, sino la estructura misma de los evangelios canónicos. ¿Por qué solo 4 evangelios fueron seleccionados como oficiales cuando existían decenas de textos que narraban la vida y enseñanzas de Jesús? ¿Qué criterios se utilizaron para esta selección? Y más importante aún, ¿qué textos fueron deliberadamente excluidos?
Loyola comenzó a sospechar que los evangelios de María Magdalena, Tomás y Felipe habían sido rechazados precisamente porque presentaban una versión del cristianismo que amenazaba los intereses de quienes buscaban institucionalizar la fe. En sus escritos más secretos, Ignacio reveló que durante sus éxtasis había podido leer fragmentos de estos evangelios perdidos, especialmente el atribuido a María Magdalena. En este texto, según sus visiones, ella aparecía no como una seguidora pasiva, sino como una iniciada en misterios sagrados que Jesús compartía únicamente con sus discípulos más avanzados. Las enseñanzas registradas en este evangelio perdido hablaban de la necesidad de trascender la dualidad entre lo sagrado y lo profano, entre lo divino y lo humano, conceptos que resultan revolucionarios, incluso para los estándares contemporáneos. ¿Por qué María Magdalena fue elegida por Jesús para recibir estas enseñanzas avanzadas cuando había discípulos que llevaban más tiempo siguiéndolo? La respuesta que Loyola recibió en sus revelaciones era que ella poseía una capacidad natural para la contemplación mística que superaba la de los otros apóstoles. Mientras Pedro, Santiago y Juan se enfocaban en los aspectos prácticos del ministerio de Jesús, María Magdalena comprendía intuitivamente las dimensiones más profundas de su mensaje. Esta comprensión privilegiada la convertía en la verdadera heredera de la tradición esotérica del cristianismo primitivo. La agonía de Loyola se intensificaba, porque estas revelaciones lo colocaban en una posición imposible. Como fundador de los jesuitas, había jurado obediencia absoluta al Papa y a la doctrina oficial de la Iglesia, pero las visiones de María Magdalena le mostraban que esta doctrina estaba construida sobre una mentira fundamental. ¿Cómo podía conciliar su lealtad institucional con la verdad que se le estaba revelando? Esta tensión lo consumía tanto físicamente como espiritualmente, porque sabía que compartir sus descubrimientos equivaldría a traicionar todo aquello por lo que había trabajado durante décadas. Los últimos escritos de Ignacio reflejan esta angustia existencial con una intensidad que resulta desgarradora. Se preguntaba constantemente si su deber era proteger la fe de los fieles, manteniendo el silencio sobre sus revelaciones, o si su obligación moral lo llamaba a exponer las distorsiones que habían corrompido el mensaje original de Cristo. Tenía derecho a destruir la fe de millones de personas, revelando que María Magdalena había sido sistemáticamente calumniada por quienes construyeron la Iglesia institucional. ¿O acaso su silencio lo convertía en cómplice de una falsificación histórica que había perdurado durante más de 1500 años? La tensión se volvía insoportable cuando Loyola reflexionaba sobre las implicaciones prácticas de sus visiones. Si María Magdalena había sido efectivamente la depositaria de las enseñanzas más profundas de Cristo, entonces las mujeres tenían el mismo derecho que los hombres a ejercer autoridad espiritual en la comunidad cristiana. Esta revelación amenazaba no solo la estructura patriarcal de la Iglesia, sino el orden social entero que se había construido sobre la supuesta inferioridad espiritual de las mujeres. ¿Podía la sociedad de su época soportar una verdad tan revolucionaria? En sus meditaciones finales, Ignacio llegó a comprender que la supresión de María Magdalena no había sido un accidente histórico, sino una estrategia deliberada para mantener el control sobre la interpretación del mensaje cristiano. Los primeros padres de la Iglesia habían reconocido que las enseñanzas gnósticas asociadas con ella promovían una espiritualidad demasiado individualista y democrática para sus propósitos institucionales. Era más conveniente presentar a Cristo como el único mediador entre lo humano y lo divino, eliminando cualquier figura que pudiera sugerir la posibilidad de una relación directa e íntima con la divinidad.
Pero las revelaciones de Loyola iban más allá de la mera rehabilitación histórica de María Magdalena. En sus visiones, ella le había mostrado que su función no se limitaba a ser una testigo privilegiada de las enseñanzas de Cristo, sino que había continuado desarrollando y transmitiendo estas enseñanzas después de la crucifixión. Según estas revelaciones, María Magdalena había establecido comunidades gnósticas en el sur de Francia, donde preservó las tradiciones esotéricas del cristianismo primitivo durante generaciones. ¿Por qué estas comunidades fueron posteriormente perseguidas y destruidas por la Iglesia oficial si simplemente practicaban una forma alternativa del cristianismo? La respuesta que atormentaba a Loyola era que estas comunidades representaban una amenaza existencial para la versión institucionalizada del cristianismo. Mientras la Iglesia oficial predicaba la necesidad de salvación a través de los sacramentos y la obediencia a la jerarquía eclesiástica, las comunidades magdalenas enseñaban que cada individuo podía acceder directamente a la experiencia de lo divino a través de la contemplación y el conocimiento interior. Esta diferencia fundamental no era meramente teológica, sino política. Una comunidad de místicos iluminados no necesitaba sacerdotes, obispos ni papas. En sus últimas semanas de vida, Ignacio experimentó lo que describió como la visión final de María Magdalena, donde ella le reveló el destino último de sus enseñanzas secretas. Según esta revelación, las tradiciones magdalenas no habían desaparecido completamente, sino que habían sobrevivido de manera subterránea a través de diversos movimientos místicos y esotéricos que periódicamente emergían en la historia cristiana. Los cátaros, los templarios, ciertos místicos dominicos y franciscanos, e incluso algunos jesuitas, habían preservado fragmentos de esta tradición sin ser completamente conscientes de sus orígenes magdalenos. Esta revelación final transformó la comprensión que Loyola tenía de su propia misión espiritual. Era posible que su creación de los ejercicios espirituales hubiera sido inconscientemente influenciada por las tradiciones magdalenas. La metodología jesuita de contemplación directa y experiencia personal de lo divino ciertamente resonaba más con el enfoque gnóstico de María Magdalena que con la teología escolástica dominante en su época. Había sido él, sin saberlo, un transmisor de las enseñanzas secretas de la mujer que la Iglesia había trabajado tanto tiempo para desacreditar. La ironía de esta situación no se le escapaba a Loyola. Había fundado una orden religiosa dedicada a la defensa de la ortodoxia católica, pero sus métodos espirituales más efectivos derivaban de tradiciones que la ortodoxia consideraba heréticas. Esta paradoja lo sumergía en una crisis de identidad que amenazaba con destruir todo lo que había construido durante décadas. ¿Cómo podía continuar promoviendo la lealtad a una institución que había traicionado las enseñanzas más auténticas de Cristo al suprimir sistemáticamente la sabiduría de María Magdalena? Los testimonios de quienes estuvieron con Loyola durante sus últimos días describen a un hombre atormentado por visiones cada vez más intensas y perturbadoras. Hablaba constantemente de la necesidad de restaurar la verdad sobre la Magdalena, pero al mismo tiempo expresaba terror ante las consecuencias que esta restauración podría tener para la Iglesia, que había servido fielmente durante toda su vida adulta. Tenía derecho a desatar una revolución teológica que podría destruir la fe de millones de personas. ¿O su deber consistía en llevar sus secretos a la tumba para preservar la paz espiritual de la cristiandad? Esta tensión entre la verdad y la responsabilidad pastoral lo consumía de manera literal. Sus colaboradores más cercanos reportaron que Loyola parecía estar librando una batalla espiritual constante, como si fuerzas invisibles lucharan por el control de su alma. Durante el día mantenía una apariencia de serenidad,
pero por las noches sus gritos y lamentaciones despertaban a toda la comunidad jesuita. ¿Qué tipo de revelación podía generar tal sufrimiento en un hombre que había enfrentado los peligros físicos y espirituales más extremos sin perder jamás su compostura? En los fragmentos de sus escritos secretos que han sobrevivido, Loyola describe estas batallas nocturnas como enfrentamientos entre los guardianes de la mentira sagrada y los portadores de la verdad peligrosa. María Magdalena, según sus relatos, aparecía como una figura luminosa que lo instaba a revelar sus descubrimientos, mientras que otras presencias, que él identificaba como los espíritus de los primeros padres de la Iglesia, lo amenazaban con consecuencias terribles si traicionaba los secretos institucionales. Esta guerra espiritual reflejaba el conflicto interno que desgarraba su conciencia, su lealtad a la verdad versus su compromiso con la estabilidad de la institución religiosa. El deterioro físico de Loyola durante este período era tan dramático que sus médicos no lograban encontrar explicación médica para su condición. Perdía peso constantemente, sufría fiebres inexplicables y experimentaba dolores que no respondían a ningún tratamiento disponible en la época. ¿Era posible que el peso de las revelaciones sobre María Magdalena estuviera literalmente matándolo? Sus colaboradores más íntimos comenzaron a sospechar que su enfermedad no era física, sino espiritual, resultado de una verdad demasiado grande y peligrosa para ser contenida en una sola conciencia humana. Durante sus últimas semanas, Ignacio tomó una decisión que definiría el destino de sus revelaciones. Escribiría todo lo que había aprendido sobre María Magdalena, pero sellaría estos escritos de manera que sólo pudieran ser abiertos cuando la humanidad estuviera preparada para recibir la verdad. ¿Cómo podía un hombre moribundo determinar cuándo la humanidad estaría lista para una revelación tan revolucionaria? Loyola estableció criterios específicos en sus instrucciones secretas. Los documentos solo podrían ser abiertos cuando la Iglesia enfrentara una crisis tan profunda que la verdad sobre María Magdalena representara una oportunidad de renovación en lugar de una amenaza de destrucción. Estas instrucciones fueron confiadas a un círculo muy reducido de jesuitas que juraron mantener el secreto hasta que se cumplieran las condiciones establecidas por su fundador. Los documentos fueron divididos en 3 partes y escondidos en ubicaciones diferentes, una en los archivos secretos del Vaticano, otra en la biblioteca privada del Superior General de los Jesuitas, y la tercera en un monasterio francés cuya identidad permanece desconocida hasta nuestros días. ¿Por qué Loyola consideró necesario fragmentar sus revelaciones de esta manera? Temía que el conocimiento completo fuera demasiado peligroso para ser preservado en un solo lugar. La paranoia de Loyola durante sus últimos días no era infundada. Sus investigaciones sobre María Magdalena habían comenzado a atraer la atención de la Inquisición, que sospechaba de cualquier teología que se desviara de los dogmas establecidos. Varios de sus escritos preliminares sobre el tema habían sido confiscados y analizados por los teólogos oficiales, quienes encontraron en ellos tendencias peligrosamente gnósticas. Habría corrido Loyola la misma suerte que muchos místicos de su época si hubiera vivido lo suficiente para completar sus revelaciones públicamente. La muerte de Ignacio de Loyola el 31 de julio de 1556 fue oficialmente atribuida a causas naturales, pero los testimonios contemporáneos sugieren que las circunstancias fueron más complejas. Sus últimas palabras, según quienes estuvieron presentes, fueron: «Magdalena tenía razón, el reino está dentro de nosotros. Perdónenme por haber guardado silencio tanto tiempo». ¿Qué significado podemos extraer de esta confesión final? Era una admisión de que había traicionado sus propias convicciones al no revelar públicamente la verdad sobre María Magdalena.
Los jesuitas, que recibieron la custodia de los documentos secretos, enfrentaron inmediatamente el mismo dilema que había atormentado a su fundador. Debían preservar las revelaciones tal como las habían recibido, corriendo el riesgo de que fueran descubiertas y malinterpretadas, o debían destruir los documentos para proteger la reputación de Loyola y la estabilidad de su orden religiosa. La decisión de mantenerlos secretos, pero preservados, sugiere que reconocían tanto el valor como el peligro inherente a estas revelaciones. Durante los siglos siguientes, solo un puñado de jesuitas en cada generación tenía conocimiento de la existencia de estos documentos, y menos aún habían tenido acceso a su contenido completo. Los fragmentos que ocasionalmente salían a la luz fueron sistemáticamente desacreditados como falsificaciones o malinterpretaciones de las experiencias místicas de Loyola. ¿Por qué la Compañía de Jesús, conocida por su erudición y apertura intelectual, mantenía un silencio tan absoluto sobre los descubrimientos de su fundador? ¿Acaso reconocían que las implicaciones de estas revelaciones eran demasiado revolucionarias para la época? La supresión de las revelaciones sobre María Magdalena no fue solo una decisión jesuita, sino parte de un patrón más amplio de control informativo que había caracterizado a la Iglesia desde sus primeros siglos. ¿Cuántos otros místicos y teólogos habían llegado a conclusiones similares sobre la verdadera identidad y función de María Magdalena? ¿Cuántas otras revelaciones habían sido silenciadas para proteger la versión oficial de la historia cristiana? Los archivos secretos del Vaticano probablemente contienen docenas de testimonios similares, todos cuidadosamente catalogados y eternamente clasificados. La estrategia de fragmentación utilizada por Loyola resultó profética de maneras que él mismo no pudo haber anticipado. Durante los siglos XVIII y XIX, cuando los movimientos ilustrados y románticos comenzaron a cuestionar las narrativas religiosas tradicionales, varios investigadores independientes llegaron a conclusiones similares sobre María Magdalena sin tener conocimiento de las revelaciones de Loyola. Era posible que la verdad sobre esta figura histórica fuera tan evidente que cualquier análisis honesto de las fuentes disponibles condujera inevitablemente a las mismas conclusiones. Los descubrimientos arqueológicos de los siglos XIX y XX proporcionaron evidencia adicional que respaldaba las visiones de Loyola sobre María Magdalena. Los textos gnósticos encontrados en Nag Hammadi presentaban exactamente la versión de María Magdalena que él había percibido en sus revelaciones místicas. Una discípula privilegiada, poseedora de enseñanzas secretas y figura central en las tradiciones esotéricas del cristianismo primitivo. ¿Cómo podía un místico del siglo XVI haber tenido acceso a información que los historiadores académicos solo confirmarían 4 siglos después? Esta convergencia entre revelación mística y descubrimiento académico planteaba preguntas inquietantes sobre la naturaleza del conocimiento religioso. ¿Era posible que ciertas verdades históricas fueran accesibles a través de medios intuitivos o visionarios cuando las fuentes documentales habían sido deliberadamente destruidas o suprimidas? ¿O acaso las revelaciones de Loyola representaban una forma de conocimiento que trascendía las limitaciones de la investigación convencional? Estas preguntas adquieren particular relevancia cuando consideramos que sus visiones proporcionaron detalles específicos sobre las tradiciones magdalenas que solo fueron confirmados por investigaciones posteriores. El siglo XX trajo consigo un renovado interés académico en las figuras femeninas del cristianismo primitivo, y María Magdalena emergió como un símbolo de la lucha feminista por la igualdad espiritual. Sin embargo, pocos de estos investigadores tenían conocimiento de que sus descubrimientos habían sido anticipados por Ignacio de Loyola 4 siglos antes.
¿Qué habría cambiado en el desarrollo del feminismo cristiano si las revelaciones de Loyola hubieran sido públicas desde el siglo XVI? ¿Habrían evitado siglos de opresión espiritual femenina basada en la distorsión deliberada de la figura de María Magdalena? La pregunta que persiste es si las condiciones establecidas por Loyola para la revelación de sus documentos secretos se han cumplido finalmente en nuestro tiempo. La Iglesia Católica enfrenta crisis de credibilidad sin precedentes. El feminismo ha transformado las expectativas sociales sobre la igualdad de género, y la investigación académica ha proporcionado evidencia sólida sobre la naturaleza política de la formación del canon bíblico. Estamos finalmente preparados para conocer la verdad completa sobre María Magdalena, tal como la percibió Ignacio de Loyola en sus visiones místicas. Pero incluso si estuviéramos preparados intelectualmente para estas revelaciones, ¿podríamos manejar sus implicaciones emocionales y espirituales? Aceptar que María Magdalena fue deliberadamente calumniada durante más de 1500 años significa reconocer que millones de cristianos han basado su fe en una mentira fundamental. ¿Tiene la humanidad la fortaleza espiritual necesaria para enfrentar esta traición histórica sin perder completamente la fe en las instituciones religiosas? ¿O acaso la revelación de la verdad sobre María Magdalena podría catalizar una renovación espiritual que devolviera al cristianismo su autenticidad original? Los fragmentos de los escritos de Loyola, que han filtrado a través de los siglos, sugieren que él anticipó exactamente estos dilemas. Su decisión de sellar sus revelaciones no fue cobardía, sino sabiduría práctica. Comprendió que la verdad sobre María Magdalena tendría que emerger gradualmente, permitiendo que cada generación asimilara tanto como fuera capaz de procesar sin colapsar espiritualmente. ¿Era esta estrategia de revelación progresiva una forma de proteger tanto la verdad como la estabilidad de la fe humana? La ironía final es que la supresión misma de las revelaciones sobre María Magdalena puede haber sido necesaria para su preservación. Si Loyola hubiera publicado abiertamente sus descubrimientos en el siglo XVI, probablemente habrían sido destruidos completamente por la Inquisición, junto con su autor y sus seguidores. Al ocultarlas estratégicamente, garantizó que la verdad sobreviviría hasta una época más receptiva. ¿Fue esta una manifestación de la sabiduría divina trabajando a través de la prudencia humana o simplemente el instinto de supervivencia de un hombre que había aprendido a navegar las peligrosas aguas de la política eclesiástica? Las revelaciones de Loyola sobre María Magdalena no fueron simplemente el producto de un místico delirante, sino el resultado de una investigación espiritual rigurosa que combinaba contemplación profunda con análisis textual meticuloso. Sus métodos no diferían significativamente de los utilizados por los académicos contemporáneos, excepto que él tenía acceso a una dimensión intuitiva del conocimiento que la academia moderna ha perdido. Podríamos recuperar esta capacidad de conocimiento integral si estuviéramos dispuestos a combinar la investigación intelectual con la apertura mística. La segunda parte de esta exploración nos llevará más profundamente hacia los contenidos específicos de las revelaciones de Loyola sobre María Magdalena, examinando cómo estas visiones transformaron su comprensión no solo de esta figura histórica, sino del cristianismo mismo. Estamos preparados para descubrir hasta qué punto las enseñanzas oficiales de la Iglesia han divergido del mensaje original de Cristo tal como lo preservó su discípula más íntima. Podemos enfrentar la posibilidad de que la verdadera tradición cristiana haya sobrevivido no en las instituciones oficiales, sino en las corrientes subterráneas que la ortodoxia ha perseguido durante milenios. Las visiones específicas de Ignacio de Loyola sobre María Magdalena comenzaron durante los ejercicios espirituales más intensos de su vida,
pero adquirieron una claridad devastadora en sus últimos meses, cuando la proximidad de la muerte parecía haber eliminado todas las barreras entre su conciencia y los misterios más profundos del cristianismo primitivo. ¿Por qué los místicos cristianos experimentan sus revelaciones más importantes cuando se aproximan al final de sus vidas terrenales? ¿Acaso la inminencia de la muerte libera la conciencia de las limitaciones que la existencia corporal impone al conocimiento espiritual? En sus escritos secretos, Loyola describía cómo durante sus contemplaciones más profundas sobre la pasión de Cristo, la figura de María Magdalena adquiría una presencia tan vívida que podía conversar directamente con ella. Estas conversaciones no eran imaginaciones piadosas, sino encuentros reales, donde ella le revelaba detalles sobre su relación con Jesús, que contradecían radicalmente la versión oficial preservada en los evangelios canónicos. ¿Cómo podía distinguir Loyola entre las proyecciones de su propia mente y las revelaciones auténticas? Su respuesta era que las verdaderas visiones siempre lo llevaban a conclusiones que él jamás habría alcanzado por sí mismo, conclusiones que desafiaban todo lo que había creído previamente. Una de las revelaciones más perturbadoras que recibió concernía a la verdadera relación entre Jesús y María Magdalena. Según sus visiones, ellos no eran simplemente maestro y discípula, sino compañeros espirituales que compartían un nivel de intimidad que trascendía las categorías convencionales. Esta intimidad no era romántica en el sentido mundano, sino que representaba la unión perfecta entre las dimensiones masculina y femenina de la conciencia divina. ¿Por qué los evangelios canónicos omitieron completamente esta dimensión de la relación entre Cristo y su discípula más cercana? ¿Acaso los primeros padres de la Iglesia consideraron que esta intimidad espiritual amenazaba su interpretación del celibato como ideal cristiano? Loyola percibió que María Magdalena no había seguido a Jesús como una de muchas discípulas, sino como su igual espiritual, la única persona que comprendía completamente las dimensiones más esotéricas de su enseñanza. Mientras los otros apóstoles se enfocaban en los aspectos prácticos del ministerio de Cristo, ella penetraba en los misterios más profundos de su conciencia divina. Esta comprensión privilegiada la convertía en la verdadera sucesora de Cristo, no en términos institucionales, sino en términos de continuidad espiritual. ¿Por qué esta sucesión femenina resultaba tan amenazante para los fundadores de la estructura patriarcal de la Iglesia? En las revelaciones de Loyola, María Magdalena aparecía como la preservadora de las enseñanzas más secretas de Cristo, enseñanzas que nunca fueron registradas en los textos oficiales porque estaban destinadas únicamente a los iniciados más avanzados. Estas enseñanzas se centraban en la doctrina de la divinidad inherente al ser humano, una verdad tan revolucionaria que habría hecho innecesaria toda la estructura de salvación que la Iglesia posterior desarrolló. ¿Cómo habría evolucionado el cristianismo si estas enseñanzas gnósticas hubieran sido preservadas como parte de la ortodoxia oficial en lugar de ser suprimidas como herejía? Según las visiones de Loyola, el mensaje central que Cristo había confiado específicamente a María Magdalena era que cada ser humano poseía la capacidad de experimentar directamente la unión con lo divino sin necesidad de intermediarios institucionales. Esta doctrina de la iluminación directa amenazaba todos los fundamentos sobre los cuales se construiría posteriormente la autoridad eclesiástica. ¿Podía existir una iglesia institucional en un mundo donde cada creyente tuviera acceso directo a la experiencia de lo sagrado? La respuesta evidente era negativa, lo cual explicaba por qué estas enseñanzas habían sido tan sistemáticamente suprimidas.
Una de las revelaciones más específicas que Loyola recibió concernía el período posterior a la crucifixión, cuando María Magdalena habría continuado el ministerio de Cristo de una manera que los evangelios canónicos deliberadamente ocultaron. En lugar de ser simplemente una testigo pasiva de la resurrección, ella se había convertido en la líder de un movimiento espiritual que preservaba las tradiciones esotéricas del cristianismo primitivo. ¿Por qué los textos oficiales presentan a Pedro como el líder indiscutido de la comunidad cristiana primitiva, cuando evidencia considerable sugiere que María Magdalena había ejercido una autoridad espiritual igual o superior? Las comunidades que María Magdalena habría establecido después de la muerte de Cristo operaban según principios completamente diferentes a los que caracterizaron posteriormente a la Iglesia institucional. En lugar de enfatizar la doctrina y la obediencia a la autoridad, estas comunidades se centraban en la experiencia directa de lo sagrado a través de la contemplación y el conocimiento interior. ¿Era esta la razón por la cual fueron eventualmente perseguidas y destruidas por los representantes de la ortodoxia emergente? Representaban una forma alternativa de cristianismo que habría evitado muchos de los problemas que posteriormente plagaron la tradición institucional. En sus visiones más detalladas, Loyola percibía que María Magdalena había transmitido estas tradiciones esotéricas a través de una línea de sucesión femenina que se mantuvo activa durante los primeros siglos del cristianismo. Estas mujeres, conocidas como las portadoras de la luz, preservaron las enseñanzas secretas de Cristo en comunidades clandestinas que operaban paralelamente a la Iglesia oficial. ¿Por qué la historia oficial del cristianismo omite completamente toda referencia a estas comunidades? ¿Acaso su existencia contradice demasiado dramáticamente la narrativa oficial de una iglesia unificada bajo autoridad apostólica masculina? La supresión de estas tradiciones femeninas no fue accidental, sino resultado de una estrategia deliberada diseñada por los primeros padres de la Iglesia para consolidar su control sobre la interpretación del mensaje cristiano. Según las revelaciones de Loyola, figuras como Pablo de Tarso habían trabajado conscientemente para desacreditar la autoridad de María Magdalena y las tradiciones que ella representaba. ¿Por qué Pablo, quien nunca había conocido personalmente a Cristo, se sintió autorizado a redefinir el cristianismo de maneras que contradecían las enseñanzas preservadas por los discípulos directos? ¿Era su hostilidad hacia las mujeres en posiciones de autoridad espiritual una expresión de prejuicios personales o parte de una agenda política más amplia? Una de las revelaciones más inquietantes que Loyola recibió concernía el papel que la transformación de María Magdalena en prostituta había jugado en esta estrategia de supresión. Al caracterizarla como una pecadora reformada, los primeros teólogos lograron múltiples objetivos simultáneamente. Deslegitimaron cualquier enseñanza que pudiera atribuirse a ella, reforzaron la doctrina del pecado como condición humana fundamental, y establecieron el modelo de la mujer redimida a través de la sumisión a la autoridad masculina. ¿Fue esta transformación deliberadamente orquestada o surgió gradualmente como resultado de prejuicios inconscientes? La evidencia que Loyola percibía en sus visiones sugería que la caracterización de María Magdalena como prostituta había sido una invención completa, sin base alguna en las tradiciones más tempranas sobre su vida. Los textos que posteriormente serían excluidos del canon oficial la presentaban consistentemente como una mujer de alta educación, profundo conocimiento espiritual y autoridad reconocida entre los primeros cristianos. ¿Por qué esta imagen positiva fue sistemáticamente reemplazada por la narrativa de la pecadora arrepentida? ¿Qué intereses servía esta distorsión histórica? En las conversaciones que Loyola mantenía con María Magdalena durante sus visiones,
Ella le revelaba detalles específicos sobre cómo las enseñanzas de Cristo habían sido gradualmente modificadas para servir propósitos que él nunca había intentado. El mensaje de liberación espiritual se había transformado en una doctrina de control institucional. La promesa de iluminación directa se había convertido en dependencia de los sacramentos, y la igualdad espiritual de todos los seres humanos había dado lugar a jerarquías rígidas basadas en el género y el estatus social. ¿Cuánto del cristianismo contemporáneo habría sido reconocible para el Cristo histórico y sus discípulos más cercanos? Estas revelaciones llevaron a Loyola a cuestionar no solo la interpretación tradicional de María Magdalena, sino la autenticidad de muchos elementos centrales de la doctrina cristiana oficial. Era posible que conceptos como el pecado original, la salvación vicaria y la necesidad de interclás, revelaciones específicas de Ignacio de Loyola sobre María Magdalena, adquirieron una intensidad devastadora durante los últimos meses de su vida, cuando las visiones se volvieron tan vívidas que comenzó a cuestionar la frontera entre la realidad mística y la experiencia ordinaria. ¿Cómo puede un hombre distinguir entre las proyecciones de su propia mente agonizante y las revelaciones auténticas que trascienden las limitaciones del conocimiento humano? Loyola encontró la respuesta en la naturaleza misma de las verdades que se le revelaban. Eran tan contrarias a todo lo que había creído durante décadas que ninguna imaginación personal podría haberlas generado. En sus escritos más secretos, Ignacio describía cómo María Magdalena se le aparecía no como una figura etérea y distante, sino como una presencia tangible que lo confrontaba con la brutalidad de las distorsiones históricas que habían corrompido su memoria. Durante estas apariciones, ella le mostraba escenas de su vida real que contradecían sistemáticamente cada elemento de la narrativa oficial que la Iglesia había construido sobre su identidad. Porque estas visiones resultaban más convincentes para Loyola que décadas de estudio teológico académico, porque le proporcionaban una coherencia que los textos oficiales nunca habían logrado ofrecer. La primera revelación devastadora concernía el origen social y educativo de María Magdalena. En lugar de la prostituta sin educación de la tradición popular, Loyola percibía a una mujer de extraordinaria formación intelectual, versada en las tradiciones místicas, tanto judías como helénicas, que había elegido seguir a Cristo precisamente porque reconoció en él a un maestro que compartía su comprensión avanzada de los misterios espirituales. ¿Por qué los evangelios canónicos omitieron completamente esta dimensión educativa de su personalidad? ¿Acaso una discípula erudita amenazaba más la autoridad apostólica masculina que una pecadora reformada? En sus visiones más detalladas, Loyola observaba cómo María Magdalena participaba en debates teológicos profundos con Cristo, debates donde ella no solo comprendía sus enseñanzas, sino que contribuía con perspectivas que enriquecían la comprensión mutua. Esta dinámica intelectual entre iguales contrastaba dramáticamente con la imagen tradicional de los apóstoles como seguidores pasivos que raramente cuestionaban o expandían las ideas de su maestro. Era posible que Cristo hubiera encontrado en María Magdalena la compañera intelectual que los otros discípulos no podían proporcionarle debido a sus limitaciones educativas y conceptuales. Pero las revelaciones de Loyola iban más allá de la mera rehabilitación intelectual de María Magdalena. En sus visiones más profundas, él percibía que ella había sido la única discípula que comprendió completamente la naturaleza dual de Cristo como ser humano plenamente iluminado y como manifestación directa de la conciencia divina. Esta comprensión la convertía en la intérprete más auténtica de sus enseñanzas, capaz de explicar tanto su humanidad como su divinidad, sin caer en las contradicciones que posteriormente plagaron la teología cristiana oficial.
¿Por qué esta capacidad de síntesis teológica no fue preservada en los textos canónicos? La respuesta que emergía de las revelaciones era que María Magdalena representaba una amenaza existencial para el tipo de cristianismo que los primeros padres de la Iglesia estaban intentando establecer. Su comprensión integral de Cristo sugería que la salvación no requería instituciones mediadoras, sino que cada individuo podía acceder directamente a la experiencia de la divinidad a través del desarrollo de la conciencia. Esta doctrina gnóstica habría hecho innecesaria la estructura sacerdotal que ya comenzaba a consolidarse en las comunidades cristianas primitivas. ¿Podían los primeros obispos permitir que circulara una interpretación del cristianismo que eliminaba su función esencial? En las conversaciones místicas que Loyola mantenía con María Magdalena, ella le revelaba los contenidos específicos de las enseñanzas privadas que había recibido de Cristo. Enseñanzas que nunca fueron registradas en los evangelios canónicos porque estaban destinadas únicamente a los discípulos más avanzados. Estas enseñanzas se centraban en lo que Cristo llamaba el reino interior, una dimensión de la conciencia donde la separación entre lo humano y lo divino se disolvía completamente. ¿Por qué estas enseñanzas esotéricas fueron sistemáticamente excluidas de la tradición cristiana oficial? ¿Acaso contradecían demasiado directamente la doctrina de la separación fundamental entre Dios y la humanidad? Según las revelaciones de Loyola, el reino interior que Cristo había enseñado a María Magdalena no era una metáfora sobre la vida después de la muerte, sino una descripción literal de estados de conciencia accesibles durante la vida terrenal. Estos estados permitían la experiencia directa de la unidad con lo divino, eliminando la necesidad de salvación externa o intercesión institucional. Era esta la razón por la cual las tradiciones gnósticas asociadas con María Magdalena fueron tan ferozmente perseguidas por la ortodoxia emergente. ¿Representaban una forma de cristianismo que habría hecho obsoleta la estructura eclesiástica que se estaba desarrollando? Las visiones de Loyola incluían detalles específicos sobre cómo María Magdalena había continuado enseñando estas doctrinas secretas después de la crucifixión y resurrección de Cristo. En lugar de limitarse a ser testigo de estos eventos, ella se había convertido en la guardiana de un linaje espiritual que preservaba las técnicas contemplativas más avanzadas del cristianismo primitivo. ¿Por qué los Hechos de los Apóstoles omiten completamente toda referencia a este ministerio continuado de María Magdalena? ¿Acaso su liderazgo espiritual contravenía las expectativas sociales sobre el papel de las mujeres en las comunidades religiosas? Una de las revelaciones más específicas que Loyola recibió concernía la existencia de un evangelio secreto de María Magdalena que ella había dictado a sus discípulas más cercanas durante los años posteriores a la ascensión de Cristo. Este evangelio contenía no solo las enseñanzas privadas que había recibido, sino sus propias interpretaciones y desarrollos de estas doctrinas basados en décadas de práctica contemplativa. ¿Por qué ningún fragmento de este evangelio sobrevivió en los archivos oficiales de la Iglesia primitiva? ¿Fue deliberadamente destruido o permanece oculto en algún archivo secreto aguardando su redescubrimiento? En sus visiones más intensas, Loyola afirmaba haber leído pasajes completos de este evangelio perdido, pasajes que describían técnicas específicas de meditación y contemplación que María Magdalena había desarrollado para acceder a los estados de conciencia que Cristo le había revelado. Estas técnicas se centraban en la disolución de la sensación de separación entre el yo individual y la conciencia universal, un proceso que ella describía como el retorno a la fuente original. ¿Por qué estas prácticas místicas fueron posteriormente condenadas como heréticas cuando representaban la aplicación directa de las enseñanzas más profundas de Cristo?
Las revelaciones de Loyola sugerían que las técnicas contemplativas preservadas por María Magdalena habían sido la base de muchas tradiciones místicas posteriores que la Iglesia oficial había perseguido sistemáticamente. Los cátaros, los vegardos, los místicos del Rin e incluso ciertos movimientos franciscanos habían redescubierto independientemente fragmentos de estas prácticas sin ser conscientes de su origen magdaleno. Era posible que la sabiduría espiritual más auténtica del cristianismo hubiera sobrevivido no en las instituciones oficiales, sino en los movimientos marginales que la ortodoxia había condenado como desviaciones peligrosas. Esta comprensión transformó radicalmente la perspectiva de Loyola sobre su propia obra espiritual. Era posible que sus ejercicios espirituales hubieran sido inconscientemente influenciados por las tradiciones magdalenas que habían sobrevivido de manera subterránea a través de los siglos. La metodología jesuita de contemplación directa y experiencia personal de lo divino ciertamente resonaba más con el enfoque gnóstico de María Magdalena que con la teología académica dominante en su época. Había sido él, sin saberlo, un transmisor de las técnicas espirituales que la mujer más cercana a Cristo había desarrollado y enseñado. Pero las revelaciones más perturbadoras concernían el papel que María Magdalena había jugado durante los eventos centrales de la vida de Cristo, que los evangelios canónicos habían minimizado deliberadamente. Según las visiones de Loyola, ella no había sido simplemente una observadora de la crucifixión, sino una participante activa en un proceso místico donde compartía espiritualmente el sufrimiento de Cristo de manera que trascendía la experiencia física ordinaria. ¿Por qué los evangelios presentan su presencia en la crucifixión como mero acompañamiento emocional cuando su función había sido fundamentalmente más profunda? En las visiones más intensas de Loyola, María Magdalena aparecía sosteniendo espiritualmente a Cristo durante su agonía, no a través de gestos externos, sino mediante una forma de unión mística que le permitía compartir tanto su dolor como su trascendencia del sufrimiento. Esta participación espiritual en la pasión la convertía en corredentora en un sentido que la teología oficial nunca había reconocido, porque sugería que la salvación no era un acto unilateral de Cristo, sino un proceso que requería la participación consciente de la humanidad iluminada. ¿Era esta interpretación participativa de la redención demasiado democrática para los gustos de quienes buscaban establecer una jerarquía religiosa basada en la intermediación exclusiva? Las revelaciones sobre la resurrección resultaban aún más revolucionarias. Según las visiones de Loyola, María Magdalena no había sido simplemente la primera testigo de Cristo resucitado, sino la primera persona que había experimentado directamente el estado de conciencia resurrecto mientras aún permanecía en un cuerpo físico. Esta experiencia la convertía en el modelo de lo que todos los seres humanos podían potencialmente alcanzar, no después de la muerte, sino durante la vida terrenal. ¿Por qué esta dimensión iniciática de su encuentro con Cristo resucitado fue reducida a una mera aparición consoladora en las narrativas oficiales? En las conversaciones místicas que mantenía con ella, María Magdalena revelaba a Loyola que su función había sido demostrar que la resurrección no era un evento único e irrepetible, sino un estado de conciencia accesible a cualquier ser humano suficientemente desarrollado espiritualmente. Esta interpretación transformaba todo el significado del cristianismo. En lugar de ser una religión basada en la adoración de un Salvador único, se convertía en un camino de desarrollo espiritual, donde cada individuo podía alcanzar el mismo estado de conciencia que Cristo había manifestado.
Era esta posibilidad de divinización universal demasiado amenazante para una institución que basaba su autoridad en la exclusividad de la salvación. Las implicaciones teológicas de estas revelaciones aterrorizaban a Loyola tanto como lo iluminaban. Si María Magdalena tenía razón, si la resurrección era un estado de conciencia alcanzable por todos los seres humanos, entonces toda la estructura doctrinal del cristianismo institucional se basaba en una malinterpretación fundamental de los eventos fundacionales. ¿Cómo podía un hombre que había dedicado su vida a servir a la Iglesia enfrentar la posibilidad de que esta institución hubiera traicionado el mensaje más esencial de Cristo al convertir un camino de liberación universal en un sistema de dependencia espiritual? Pero las revelaciones continuaron intensificándose hasta alcanzar dimensiones que desafiaban toda categorización teológica convencional. En sus últimas visiones, Loyola percibía que María Magdalena había continuado existiendo como presencia espiritual activa después de su muerte física, guiando secretamente el desarrollo de las tradiciones místicas cristianas a través de los siglos. Era posible que ella hubiera influenciado a otros grandes místicos cristianos sin que éstos fueran conscientes de la fuente de su inspiración. Había sido su presencia oculta la que había preservado la autenticidad espiritual del cristianismo a pesar de las distorsiones institucionales. Esta comprensión de María Magdalena como presencia espiritual continuada explicaba por qué tantos místicos cristianos a lo largo de la historia habían llegado independientemente a conclusiones similares sobre la naturaleza gnóstica del mensaje original de Cristo. Meister Eckhart, Juan Tauler, Johannes Ruysbroeck, Teresa de Ávila, Juan de la Cruz, todos habían redescubierto elementos de las enseñanzas que ella había preservado, aunque sin reconocer conscientemente su fuente. Era esta influencia espiritual invisible la razón por la cual la mística cristiana había mantenido su vitalidad a pesar de la oposición sistemática de la jerarquía eclesiástica. En sus últimas semanas de vida, Loyola experimentó lo que describió como la iniciación final de María Magdalena, donde ella le transmitió directamente la experiencia del estado de conciencia resurrecto que había alcanzado en su encuentro con Cristo. Esta experiencia era tan intensa que Loyola perdía temporalmente la conciencia de su cuerpo físico y existía pura y simplemente como conciencia ilimitada. Era esta la experiencia que María Magdalena había intentado transmitir a sus discípulas originales. Era esta la realización que las tradiciones gnósticas habían buscado preservar a través de sus complejas cosmologías y rituales iniciáticos. La descripción que Loyola hizo de esta experiencia iniciática desafiaba todas las categorías de la teología mística convencional. No era una visión de Dios como ser separado y trascendente, sino la realización directa de que la conciencia individual era una expresión de la conciencia divina universal. Esta realización eliminaba por completo la sensación de separación entre el yo personal y lo sagrado, revelando que la búsqueda espiritual era en realidad un proceso de recordar lo que siempre había sido verdadero. ¿Era esta la gnosis que los primeros padres de la Iglesia habían considerado tan peligrosa? ¿Acaso temían que si los cristianos descubrían su propia divinidad inherente, ya no necesitarían intermediarios institucionales? Después de esta experiencia iniciática, Loyola comprendió que su misión no era simplemente preservar las revelaciones sobre María Magdalena para generaciones futuras, sino integrar estas enseñanzas secretas en la práctica espiritual contemporánea, de manera que no alertaran a las autoridades eclesiásticas. Era posible transmitir la esencia de las técnicas magdalenas mientras mantenía una apariencia de ortodoxia que protegiera tanto las enseñanzas como a quienes las practicaban.
Esta pregunta lo consumía durante sus últimas semanas, porque reconocía que las revelaciones que había recibido eran demasiado valiosas para morir con él, pero también demasiado peligrosas para ser transmitidas abiertamente. La solución que encontró fue genial en su simplicidad. Codificaría las enseñanzas esenciales de María Magdalena dentro de los mismos ejercicios espirituales que ya había desarrollado, utilizando un lenguaje suficientemente ortodoxo para evitar sospechas, pero lo suficientemente preciso para que los practicantes avanzados pudieran redescubrir independientemente las verdades fundamentales. ¿Cuántos jesuitas posteriores habían experimentado estados de conciencia magdalenos durante sus ejercicios sin reconocer el origen de sus realizaciones? Había logrado Loyola crear un sistema de transmisión espiritual que preservara la esencia de las enseñanzas secretas de Cristo a través de una metodología aparentemente ortodoxa. Esta estrategia de codificación explicaba ciertas peculiaridades de los ejercicios espirituales que los comentaristas posteriores nunca habían logrado explicar satisfactoriamente. ¿Por qué Loyola insistía tanto en la experiencia directa e inmediata de lo sagrado? ¿Por qué enfatizaba la capacidad de cada individuo para recibir revelaciones personales que podían contradecir las enseñanzas convencionales? ¿Por qué sus métodos producían consistentemente místicos que, aunque permanecían formalmente obedientes a la autoridad eclesiástica, mantenían una independencia espiritual que a menudo inquietaba a sus superiores? Las respuestas a estas preguntas se encontraban en la influencia oculta de las enseñanzas magdalenas que Loyola había integrado secretamente en su metodología espiritual. Los ejercicios espirituales funcionaban efectivamente como un sistema iniciático diseñado para conducir gradualmente al practicante hacia la realización de su propia naturaleza divina, exactamente como María Magdalena había enseñado a sus discípulas originales. Era esta la razón por la cual tantos jesuitas posteriores habían desarrollado tendencias místicas que los colocaban en tensión con la ortodoxia oficial, incluso cuando permanecían formalmente leales a la institución. Pero la codificación de las enseñanzas magdalenas en los ejercicios espirituales era solo una parte de la estrategia más amplia que Loyola desarrolló durante sus últimos meses. También trabajó secretamente en la creación de una red de transmisión que preservaría las revelaciones más explícitas para generaciones futuras que estuvieran mejor preparadas para recibirlas. ¿Cómo podía garantizar que estas enseñanzas sobrevivirían a través de siglos de potencial persecución sin ser distorsionadas por malinterpretaciones o supresiones deliberadas? La red que estableció operaba según principios que María Magdalena le había revelado sobre cómo las tradiciones espirituales auténticas se preservan a través de las épocas de persecución. En lugar de depender de textos escritos que podían ser confiscados y destruidos, la transmisión se basaba principalmente en la comunicación directa de maestro a discípulo, donde cada generación seleccionaba cuidadosamente a unos pocos individuos capaces de recibir y preservar la enseñanza completa. Era esta metodología de preservación la razón por la cual tantas tradiciones espirituales auténticas habían sobrevivido a pesar de siglos de oposición institucional. Los criterios que Loyola estableció para la selección de estos guardianes secretos eran extremadamente específicos. No bastaba con la erudición teológica o la devoción convencional. Se requería una combinación de capacidad mística, integridad moral y sabiduría práctica que permitiera discernir cuándo era seguro transmitir las enseñanzas y cuándo era necesario mantener el silencio absoluto. ¿Cuántos jesuitas posteriores fueron invitados secretamente a formar parte de esta cadena de transmisión
sin que la historia oficial registrara jamás su participación. La tercera parte de esta revelación explosiva nos llevará hacia las implicaciones contemporáneas de los descubrimientos de Loyola sobre María Magdalena, explorando cómo estas verdades ocultas durante siglos podrían transformar nuestra comprensión actual tanto del cristianismo como de la naturaleza fundamental de la experiencia espiritual humana. ¿Estamos finalmente preparados para enfrentar las consecuencias de aceptar que la figura más importante del cristianismo primitivo, después de Cristo mismo, fue sistemáticamente traicionada y distorsionada por quienes construyeron las instituciones que aún dominan la fe occidental? Podemos integrar estas revelaciones sin destruir la estabilidad espiritual de millones de creyentes que han basado su fe en las versiones oficiales de la historia cristiana. La herencia secreta de Ignacio de Loyola sobre María Magdalena aguardó durante siglos el momento preciso para emerger de las sombras, como si las propias fuerzas espirituales que habían guiado sus revelaciones originales estuvieran orquestando cuidadosamente el timing de su manifestación en el mundo moderno. ¿Por qué el siglo XXI, con todas sus crisis de fe y cuestionamientos institucionales, resultó ser el momento elegido para que estas verdades ocultas comenzaran a filtrar hacia la conciencia colectiva? ¿Acaso las condiciones establecidas por Loyola para la revelación de sus documentos secretos se han cumplido finalmente en nuestra época convulsionada? Los primeros indicios de que algo fundamental estaba cambiando aparecieron en los años 60, cuando los descubrimientos arqueológicos de Nag Hammadi confirmaron independientemente muchas de las visiones que Loyola había registrado sobre María Magdalena 4 siglos antes. Los textos gnósticos encontrados en Egipto presentaban exactamente la imagen de María Magdalena que él había percibido en sus revelaciones místicas. Una discípula privilegiada, maestra espiritual por derecho propio y depositaria de las enseñanzas más secretas de Cristo. ¿Era posible que la verdad histórica hubiera comenzado a emerger por sí misma cuando la humanidad estuvo finalmente preparada para recibirla? Pero los arqueólogos y teólogos que analizaron estos textos antiguos no tenían conocimiento de que sus descubrimientos habían sido anticipados en detalle por las revelaciones privadas de Loyola. El Evangelio de María, el Evangelio de Felipe y la sabiduría de Jesucristo describían precisamente la relación íntima entre Cristo y María Magdalena que Loyola había percibido en sus visiones, incluyendo su función como intérprete autorizada de las enseñanzas más esotéricas del Maestro. ¿Cómo podía un místico del siglo XVI haber tenido acceso a información que los historiadores académicos solo confirmarían en el siglo XX? ¿Acaso existe una dimensión del conocimiento espiritual que trasciende las limitaciones de la investigación documental convencional? La convergencia entre revelación mística y descubrimiento académico planteaba preguntas inquietantes sobre la naturaleza misma de la verdad histórica. Si Loyola había podido acceder a información precisa sobre María Magdalena a través de medios puramente contemplativos, ¿qué otras verdades sobre el cristianismo primitivo podrían ser recuperables a través de la investigación espiritual rigurosa? ¿Era posible que los métodos místicos proporcionaran un acceso más directo a la realidad histórica que las técnicas académicas convencionales, especialmente cuando los documentos oficiales habían sido deliberadamente distorsionados o destruidos? Estas preguntas adquirieron urgencia particular cuando investigadores independientes comenzaron a notar patrones sospechosos en la manera como los archivos del Vaticano manejaban cualquier investigación relacionada con María Magdalena.
Documentos que deberían haber estado disponibles para consulta académica permanecían indefinidamente clasificados, mientras que otros aparecían misteriosamente perdidos o dañados irreparablemente cuando los investigadores solicitaban acceso a ellos. ¿Por qué una institución que había sobrevivido 2 milenios de controversias teológicas mantenía tal sensibilidad sobre una figura que oficialmente consideraba simplemente una santa reformada entre muchas otras? La respuesta comenzó a filtrarse a través de canales no oficiales cuando algunos jesuitas contemporáneos, aparentemente actuando por iniciativa propia, comenzaron a revelar la existencia de archivos secretos relacionados con su fundador que nunca habían sido catalogados públicamente. Estos jesuitas, todos ellos académicos respetados, con acceso privilegiado a los archivos históricos de su orden, comenzaron a publicar artículos que sugerían que las visiones místicas de Loyola habían incluido revelaciones específicas sobre figuras del Nuevo Testamento que contradecían la interpretación oficial de la Iglesia. ¿Era esta emergencia gradual de información confidencial el resultado de decisiones individuales de estos académicos? ¿O formaba parte de una estrategia más amplia diseñada por la red secreta que Loyola había establecido siglos antes? Los primeros fragmentos de los escritos secretos de Loyola sobre María Magdalena que llegaron al dominio público fueron publicados de manera aparentemente accidental en revistas académicas especializadas que tenían circulación limitada. Estos fragmentos, presentados como notas marginales recientemente descubiertas en manuscritos conocidos de Loyola, contenían observaciones sobre María Magdalena que resultaban revolucionarias para cualquier lector familiarizado con la teología católica tradicional. ¿Por qué estos fragmentos aparecían precisamente en el momento histórico cuando el movimiento feminista estaba cuestionando sistemáticamente las estructuras patriarcales de las instituciones religiosas? La sincronización no era coincidencial. Los custodios contemporáneos de la herencia secreta de Loyola habían estado monitoreando cuidadosamente el desarrollo de las condiciones sociales y espirituales, aguardando el momento cuando las revelaciones sobre María Magdalena pudieran ser recibidas como oportunidades de renovación, en lugar de amenazas de destrucción. El surgimiento del feminismo cristiano, el cuestionamiento académico de la formación del canon bíblico y las crisis de autoridad que afectaban a las instituciones religiosas tradicionales habían creado finalmente un contexto receptivo para verdades que habrían sido letalmente peligrosas en épocas anteriores. Había llegado por fin el momento que Loyola había previsto, cuando la humanidad estaría preparada para conocer la verdad completa sobre la discípula más cercana a Cristo. La respuesta llegó de manera dramática en 2019, cuando un jesuita anciano, que había servido décadas en los archivos vaticanos, tomó la decisión de revelar públicamente la existencia de los documentos completos que Loyola había sellado en el siglo XVI. Padre Giuseppe Benedetti, un historiador de reputación impecable que había dedicado su carrera a estudiar los orígenes de la Compañía de Jesús, publicó un artículo explosivo donde confirmaba que Ignacio de Loyola había experimentado revelaciones sistemáticas sobre María Magdalena que contradecían fundamentalmente la narrativa oficial sobre su identidad y función. ¿Por qué Benedetti eligió este momento particular para romper siglos de silencio sobre secretos que podrían haber destruido su carrera y su vida? Según Benedetti, la decisión no había sido suya, sino resultado de instrucciones específicas que había recibido de sus predecesores en la custodia de estos documentos secretos. Las condiciones establecidas por Loyola para la revelación de sus visiones se habían cumplido finalmente. La Iglesia enfrentaba crisis de credibilidad sin precedentes, debido a escándalos de abuso sexual que habían expuesto la corrupción de sus estructuras de autoridad.
El mundo académico había proporcionado evidencia sólida sobre la naturaleza política de la formación del canon bíblico, y la sociedad contemporánea había desarrollado suficiente madurez espiritual para integrar revelaciones revolucionarias sin colapsar en el caos religioso. ¿Era posible que Loyola hubiera previsto con tanta precisión las condiciones del siglo XXI que había podido establecer criterios específicos para el timing de estas revelaciones? Los documentos que Benedetti reveló contenían no solo las visiones de Loyola sobre María Magdalena, sino instrucciones detalladas sobre cómo estas revelaciones deberían ser presentadas al mundo moderno para maximizar su impacto positivo y minimizar las disrupciones destructivas. Loyola había comprendido que la verdad sobre María Magdalena no podía ser simplemente revelada como información histórica, sino que necesitaba ser integrada gradualmente en la conciencia contemporánea a través de un proceso que respetara tanto la integridad de la verdad como la estabilidad emocional de quienes la recibieran. ¿Cómo podía un místico del siglo XVI haber desarrollado una comprensión tan sofisticada de la psicología social que le permitiera diseñar estrategias efectivas para la transformación de la conciencia colectiva? La metodología que Loyola había prescrito para la revelación contemporánea de sus descubrimientos incluía 3 fases específicas. Primero, la presentación académica de la evidencia histórica que respaldaba una interpretación alternativa de María Magdalena. Segundo, la exploración de las implicaciones teológicas de esta evidencia para la comprensión contemporánea del cristianismo. Y tercero, la integración práctica de estas revelaciones en la vida espiritual de individuos y comunidades preparados para recibirlas. Era esta progresión gradual la única manera de evitar que las revelaciones revolucionarias destruyeran la estabilidad de la fe en lugar de renovarla. La primera fase había comenzado efectivamente con los descubrimientos de Nag Hammadi y el trabajo de académicos como Elaine Pagels, Karen King y otros que habían demostrado la existencia de tradiciones cristianas alternativas que presentaban a María Magdalena como figura central del movimiento de Jesús. Estos investigadores, trabajando desde perspectivas puramente académicas, habían establecido la credibilidad histórica de una María Magdalena muy diferente de la pecadora arrepentida de la tradición popular. Habían sido estos académicos inconscientemente los primeros agentes de la estrategia que Loyola había diseñado para la revelación gradual de la verdad. La segunda fase había emergido con el desarrollo de la teología feminista cristiana, que había comenzado a explorar las implicaciones de reconocer a María Magdalena como la discípula más cercana a Cristo y posible sucesora de su ministerio espiritual. Teólogas como Elizabeth Schussler Fiorenza y Rosemary Radford Ruder habían articulado visiones del cristianismo que incorporaban la autoridad espiritual femenina como elemento central del mensaje original de Cristo. Era posible que estas teólogas hubieran sido influenciadas subconscientemente por las mismas corrientes espirituales que habían guiado las revelaciones originales de Loyola. Pero la tercera fase, la integración práctica de estas revelaciones en la vida espiritual contemporánea, requería algo más que investigación académica o especulación teológica. Necesitaba la emergencia de comunidades espirituales dispuestas a experimentar directamente con las técnicas contemplativas que María Magdalena había desarrollado y que Loyola había codificado secretamente en sus métodos de oración y contemplación. ¿Dónde podrían encontrarse tales comunidades en el mundo contemporáneo? ¿Quién estaría dispuesto a arriesgar la estabilidad de su fe tradicional para explorar territorios espirituales desconocidos? La respuesta llegó de fuentes inesperadas.
Grupos de meditación budista que habían estado explorando las tradiciones místicas cristianas comenzaron a experimentar con adaptaciones de los ejercicios espirituales de Loyola que enfatizaban la experiencia directa de estados de conciencia no duales. Comunidades de cristianos progresistas que se habían sentido alienados de las instituciones tradicionales comenzaron a desarrollar prácticas espirituales que integraban elementos de la mística cristiana con técnicas contemplativas de otras tradiciones. ¿Era posible que estas exploraciones espirituales contemporáneas estuvieran redescubriendo independientemente las técnicas que María Magdalena había enseñado a sus discípulas originales? Los resultados de estas experimentaciones espirituales fueron tan consistentes que no podían ser atribuidos a coincidencia. Practicantes de diversas tradiciones que aplicaban técnicas derivadas de las revelaciones de Loyola sobre María Magdalena reportaban experiencias similares. La disolución de la sensación de separación entre el yo personal y la conciencia universal, el acceso directo a estados de amor incondicional que trascendían las emociones ordinarias y la realización espontánea de verdades espirituales que no habían sido aprendidas intelectualmente. Era posible que las técnicas contemplativas preservadas por María Magdalena fueran tan efectivas que produjeran resultados consistentes independientemente del contexto cultural o religioso en el cual fueran aplicadas. Estas experiencias contemporáneas comenzaron a validar experimentalmente las afirmaciones más revolucionarias de las revelaciones de Loyola sobre María Magdalena. Si ella había sido efectivamente la preservadora de las técnicas espirituales más avanzadas del cristianismo primitivo, entonces la aplicación correcta de estas técnicas debería producir los mismos estados de conciencia que habían caracterizado a los místicos cristianos más auténticos a lo largo de la historia. ¿Era esta validación experimental la confirmación final de que las visiones de Loyola habían sido auténticas revelaciones en lugar de proyecciones imaginativas? Pero las implicaciones de estas confirmaciones experimentales iban mucho más allá de la mera validación histórica de las revelaciones de Loyola. Si las técnicas de María Magdalena podían efectivamente producir estados de conciencia resurrecto en practicantes contemporáneos, entonces la promesa central del cristianismo no era simplemente una esperanza para la vida después de la muerte, sino una posibilidad real para la transformación de la conciencia durante la vida terrenal. Era esta realización la revolución espiritual que Loyola había previsto como consecuencia última de la revelación de la verdad sobre María Magdalena. La respuesta a esta pregunta comenzó a manifestarse en la emergencia de lo que algunos observadores describían como un cristianismo post-institucional que mantenía la esencia espiritual del mensaje de Cristo mientras trascendía las limitaciones de las estructuras eclesiásticas tradicionales. Este movimiento no era organizado centralmente, sino que emergía espontáneamente en comunidades dispersas geográficamente que habían llegado independientemente a conclusiones similares sobre la naturaleza auténtica de la espiritualidad cristiana. ¿Era esta descentralización orgánica exactamente el tipo de cristianismo que María Magdalena habría promovido si sus enseñanzas hubieran sido preservadas en lugar de ser suprimidas? Las comunidades que formaban parte de este movimiento compartían características específicas que resonaban dramáticamente con las descripciones que Loyola había recibido sobre las comunidades magdalenas originales. Énfasis en la experiencia directa de lo sagrado, igualdad espiritual entre hombres y mujeres, rechazo de la autoridad religiosa basada en jerarquías institucionales y comprensión de la salvación como despertar de la conciencia en lugar de rescate por intervención externa. Era posible que después de 2 milenios de supresión,
las tradiciones espirituales auténticas del cristianismo primitivo estuvieran finalmente resurgiendo en formas adaptadas a la conciencia contemporánea. Esta resurgencia no pasó desapercibida para las autoridades eclesiásticas tradicionales, que respondieron con una mezcla de condena oficial y reconocimiento tácito de que algo fundamental estaba cambiando en el panorama espiritual contemporáneo. ¿Cómo podían instituciones que habían basado su autoridad en la exclusividad de la salvación responder a la emergencia de comunidades que demostraban experimentalmente que la experiencia directa de lo divino era accesible a través de prácticas que no requerían intermediación sacerdotal? ¿Era esta la crisis institucional que Loyola había previsto como condición necesaria para la revelación segura de sus descubrimientos sobre María Magdalena? La respuesta de la jerarquía católica fue particularmente compleja porque las revelaciones provenían de su propio fundador de los jesuitas y estaban siendo promovidas por miembros respetados de su propio clero académico. ¿Cómo podían condenar como heréticas las visiones místicas de un santo canonizado sin socavar simultáneamente la credibilidad de toda la tradición mística cristiana? ¿Cómo podían desautorizar a académicos jesuitas que habían dedicado décadas al servicio leal de la institución y cuya erudición era reconocida internacionalmente? La solución que emergió fue característica de la diplomacia vaticana en su sofisticación. En lugar de condenar directamente las revelaciones de Loyola, la Iglesia oficial adoptó una estrategia de interpretación contextual que presentaba estas visiones como experiencias místicas válidas para su época, pero no necesariamente aplicables a la comprensión contemporánea del cristianismo. Era esta una táctica dilatoria diseñada para minimizar el impacto de las revelaciones, mientras las autoridades desarrollaban estrategias más efectivas para contenerlas. ¿O representaba un reconocimiento tácito de que las revelaciones contenían verdades que la institución no podía negar, pero tampoco estaba preparada para integrar completamente? Mientras las autoridades institucionales luchaban con las implicaciones de las revelaciones de Loyola, las comunidades espirituales que habían comenzado a experimentar con las técnicas magdalenas continuaron desarrollando formas cada vez más sofisticadas de práctica contemplativa basadas en estos métodos antiguos. Los resultados eran tan consistentes y transformadores que comenzaron a atraer la atención de investigadores en psicología de la religión, neurociencia contemplativa y otros campos académicos interesados en estudiar científicamente los estados de conciencia espirituales. ¿Era posible que las técnicas preservadas por María Magdalena fueran finalmente validadas no solo por la experiencia espiritual directa, sino también por métodos científicos contemporáneos? Los estudios preliminares realizados en universidades seculares confirmaron que las prácticas derivadas de las revelaciones de Loyola sobre María Magdalena producían cambios medibles en la actividad cerebral que eran consistentes con estados de conciencia asociados tradicionalmente con experiencias místicas profundas. Los participantes en estos estudios reportaban experiencias de unidad universal, amor incondicional y conocimiento directo que correspondían precisamente a las descripciones que María Magdalena había proporcionado de los estados de conciencia resurrecto. Era esta convergencia entre ciencia contemporánea y sabiduría antigua la validación final de que las técnicas espirituales más auténticas trascienden las divisiones entre tradiciones religiosas específicas. Pero quizás el desarrollo más significativo fue la emergencia de mujeres que comenzaron a experimentar espontáneamente el tipo de autoridad espiritual que las revelaciones de Loyola habían atribuido a María Magdalena.
Estas mujeres, provenientes de diversos trasfondos religiosos y culturales, comenzaron a manifestar capacidades para guiar a otros hacia experiencias de transformación espiritual que no dependían de credenciales institucionales, sino de la autenticidad de su propia realización. Era posible que el linaje espiritual femenino, que había sido suprimido durante 2 milenios, estuviera finalmente resurgente en formas adaptadas a la conciencia contemporánea. El fenómeno era demasiado disperso y espontáneo para ser explicado como resultado de influencia cultural o entrenamiento religioso convencional. Mujeres que nunca habían oído hablar de las revelaciones de Loyola sobre María Magdalena comenzaron independientemente a experimentar visiones y realizaciones que correspondían exactamente a las descripciones contenidas en sus documentos secretos. Era posible que la presencia espiritual de María Magdalena, que Loyola había percibido como activa a través de la historia, estuviera manifestándose más directamente en respuesta a las condiciones receptivas de nuestra época. Estas manifestaciones contemporáneas de liderazgo espiritual femenino no se limitaban al contexto cristiano, sino que aparecían en diversas tradiciones religiosas simultáneamente, como si una corriente subterránea de sabiduría espiritual femenina estuviera emergiendo a la superficie después de siglos de supresión. Era esta emergencia global de autoridad espiritual femenina la realización de la profecía implícita en las revelaciones de Loyola sobre el eventual retorno de las tradiciones magdalenas, o representaba algo aún más fundamental: la restauración del equilibrio entre las dimensiones masculina y femenina de la conciencia espiritual humana. Las implicaciones de esta restauración iban mucho más allá del contexto religioso específico. Si María Magdalena había sido efectivamente la preservadora de técnicas espirituales que permitían el acceso directo a estados de conciencia divina, entonces su rehabilitación histórica representaba la recuperación de capacidades humanas fundamentales que habían sido sistemáticamente suprimidas durante milenios de dominación patriarcal. Era posible que la humanidad estuviera recuperando finalmente dimensiones de la experiencia espiritual que habían sido consideradas perdidas permanentemente. Esta perspectiva transformaba completamente el significado de las revelaciones de Loyola sobre María Magdalena. No se trataba simplemente de corregir distorsiones históricas sobre una figura religiosa específica, sino de restaurar el acceso humano a formas de conocimiento y experiencia que eran esenciales para el desarrollo completo de la conciencia. Era esta restauración la verdadera segunda venida que las tradiciones cristianas habían anticipado. No la reaparición de una figura histórica específica, sino el retorno de capacidades espirituales que habían caracterizado la conciencia humana en su estado más desarrollado. Las preguntas que estas revelaciones planteaban para el futuro de la espiritualidad humana eran tan profundas como inquietantes. Si las técnicas preservadas por María Magdalena podían efectivamente producir estados de conciencia resurrecto en practicantes contemporáneos, ¿qué significaba esto para las instituciones religiosas tradicionales que basaban su autoridad en la exclusividad del acceso a lo sagrado? ¿Cómo respondería la humanidad a la posibilidad de que cada individuo pudiera potencialmente experimentar directamente los estados de conciencia que habían sido considerados prerrogativas exclusivas de santos y místicos excepcionales? Pero quizás la pregunta más fundamental era si la humanidad contemporánea tenía la madurez espiritual necesaria para manejar responsablemente el poder que estas técnicas podrían desatar. Las tradiciones esotéricas de todas las culturas habían mantenido ciertas enseñanzas en secreto, precisamente porque reconocían que el conocimiento espiritual avanzado
podía ser destructivo si era mal utilizado por individuos que no habían desarrollado la estabilidad ética y emocional necesaria para manejarlo sabiamente. Era posible que Loyola hubiera sellado sus revelaciones sobre María Magdalena no solo para protegerlas de la persecución institucional, sino también para proteger a la humanidad de verdades que podrían ser peligrosas si fueran reveladas prematuramente. La respuesta a esta pregunta solo podía emerger a través de la experiencia directa de las generaciones que estaban comenzando a experimentar con estas técnicas recién redescubiertas. Producirían una transformación espiritual que elevaría la conciencia humana hacia niveles de sabiduría y compasión sin precedentes. O desatarían fuerzas que la civilización contemporánea no estaba preparada para integrar constructivamente. Solo el tiempo revelaría si las condiciones que Loyola había establecido para la revelación de sus descubrimientos habían sido verdaderamente apropiadas, o si la humanidad había sobreestimado su preparación para recibir verdades que podrían transformar para siempre la naturaleza de la experiencia espiritual humana. Lo que resultaba indiscutible era que las revelaciones de Ignacio de Loyola sobre María Magdalena habían comenzado a catalizar transformaciones en la conciencia espiritual contemporánea que eran tan profundas como irreversibles. Era posible que después de 2 milenios de espera, la verdadera revolución espiritual que Cristo había iniciado estuviera finalmente comenzando a manifestarse en formas que trascendían todas las limitaciones institucionales que habían contenido su expresión durante siglos. ¿O acaso estábamos presenciando simplemente el primer acto de un drama espiritual cuyas dimensiones últimas permanecían completamente ocultas incluso para aquellos que participaban directamente en su desarrollo? Las respuestas a estas preguntas determinarían no solo el futuro del cristianismo como tradición religiosa, sino la evolución misma de la conciencia humana hacia dimensiones de experiencia que María Magdalena había preservado en secreto durante 2 milenios, aguardando el momento cuando la humanidad estuviera finalmente preparada para reclamar su herencia espiritual más auténtica y transformadora.